La Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Secretaría Académica, les da la más cordial de las bienvenidas a la inauguración de la Jornada de Formación y Profesionalización Docente Otoño 2025. Me permito presentar a las autoridades que presiden este importante evento académico. Destacamos la presencia del doctor Serafín Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Del maestro Alejandro Palma Suárez, secretario académico. Saludamos la presencia de la doctora Margarita Martínez Gómez, secretaria de Investigación Científica y Posgrado. Saludamos la presencia de la maestra Diana Selene Ávila Casco, secretaria de Extensión Universitaria y Difusión Cultural. Nos acompaña también el arquitecto Miguel Moisés García de Oca, secretario administrativo. Del maestro Roberto Carlos Cruz Becerril, secretario técnico. Y por supuesto destacamos la presencia de la doctora Gloria Ramírez Elías, secretaria de autorrealización. Y por supuesto destacamos la presencia de todas y todos ustedes, docentes de nuestra máxima casa de estudios. Sean todos cordialmente bienvenidos. Continuando con este protocolo inaugural, solicitamos al maestro Alejandro Palma Suárez nos distinga con un mensaje de bienvenida, por favor. Muy buenos días, tengan todas y todos. Es un honor para mí, como secretario académico, darles la más cálida bienvenida a esta jornada que representa uno de los momentos más relevantes de nuestro calendario académico. Un espacio de encuentro, diálogo y renovación en torno a los desafíos que enfrenta la formación universitaria en el siglo XXI. Nos acompaña en esta ocasión la doctora Concepción Barrón Tirado, amiga entrañable y figura destacada en la reflexión pedagógica contemporánea. Su mirada lúcida, crítica y profundamente humana ha iluminado caminos en la educación superior por varias décadas. Agradecemos profundamente que haya aceptado compartir con nosotros esta conferencia titulada Formación Universitaria, Complejidad y Desafíos, que nos invita a pensar con valentía y sensibilidad los horizontes de nuestra tarea educativa. Quisiera también saludar con respeto y gratitud al señor rector, doctor Serafín Ortiz, que ha manifestado un total y absoluto respaldo a esta iniciativa de la Unidad Institucional de Formación y Actualización Docente. Señor rector, mi más profundo reconocimiento porque todas las iniciativas que le hemos presentado han sido respaldadas. También quiero agradecer a mis compañeras secretarias y secretarios por ese acompañamiento conjunto que nos da ánimo, que nos motiva a trabajar. Y obviamente a la coordinadora de división y los coordinadores de división que han sido aliados muy decisivos en esta iniciativa de trabajo que tiene la Secretaría Académica. No quiero también dejar de aprovechar ese respaldo también de las señoras directoras
y directores de facultad, y sobre todo también el apoyo que hemos recibido de los coordinadores de programas educativos. Quiero informarle, señor rector, que la semana pasada, o más bien que el mes pasado de julio, se llevó a cabo una serie de trabajos a nivel de facultad en la que pudimos observar el respaldo y el apoyo de los señores directores, de los señores coordinadores de programas, y puedo decirle que hubo actividades que tuvieron mucho éxito. El próximo lunes tendremos un curso para los candidatos a docentes, un curso de inducción al modelo humanístico integrador basado en capacidades, para que tengan idea de cómo se trabaja en nuestra universidad. En este contexto complejo de paradojas y exigencias, contar con voces como la de la doctora Barrón Tirado nos anima a seguir construyendo juntos una universidad crítica, dialogante, inclusiva y transformadora. Querida doctora Conchita, gracias por su generosidad de siempre, por acompañarnos no solo con su saber, sino con su calidez y esa pasión por la docencia que nos contagia y nos inspira. A todas y todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas. Que esta jornada sea fértil en ideas, inquietudes y convicciones renovadas. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho el mensaje de bienvenida del secretario académico de nuestra universidad, maestro Alejandro Palma Suárez. Distingo la presencia en el auditorio y, por supuesto, su acompañamiento de los señores coordinadores y coordinadora de división, directoras, directores de facultad, así como funcionarios de la estructura ampliada de nuestra universidad. Sean bienvenidos. Y en este momento solicitarle al señor rector de nuestra universidad nos dirija un mensaje declaratoria inaugural de este foro. Muy buenos días, tengan todas y todos los asistentes a la inauguración de este acto académico. Quiero decirles que rubrico lo expresado por el señor secretario académico. En nuestra universidad, de la mano del señor secretario, se instauró la Unidad Institucional de Formación y Actualización Académica, porque deseamos nosotros que el cuerpo de docentes, particularmente en el tema educativo, magnifiquen el modelo que hemos construido los universitarios de Tlaxcala en 2 décadas y media. Y por ello, hoy nosotros advertimos que el éxito del MIC, por sus siglas, Modelo Humanista Integrador Basado en Capacidades, como es de todo sabido, cabalga exitosamente en todos los programas educativos de nuestra universidad, 46 programas a saber. Y desde luego, yo deseo agradecer a todos los académicos y académicas que han instrumentado de manera puntual, correcta, yo diría extraordinaria, nuestro modelo en su oficio de todos los días al frente de sus grupos y de los estudiantes que ustedes están formando. También desde ahora fijo el propósito. Nuestro modelo se centra en el aprendizaje, en la formación de alumnos y alumnas. Quiero aquí caracterizar un solo elemento de nuestro modelo, que además de ser sobresaliente, es inédito y que lo hemos venido proyectando y configurando juntos. El eje de la autorrealización. Este eje es articulador
transversal de los demás ejes sustantivos de una función universitaria, a saber, docencia, investigación, difusión de la cultura y autorrealización. Y la autorrealización ensambla a los consabidos ejes que ya enuncié, y nosotros lo tenemos como pista de aterrizaje, perdón la metáfora, para poner en práctica nuestro modelo educativo. Por ello, entonces, magnificar la autorrealización implica señalar el rumbo por donde nosotros deseamos que transiten nuestros educandos. La autorrealización significa dos cosas. Uno de sus ejes en el que se deriva el tema de la autorrealización tiene que ver con el alcance de metas, objetivos y propósitos de los educandos. Aquí vienen con el afán y el alto anhelo de formarse educativamente en una profesión. Lo van a lograr siempre con un esfuerzo y talento personal y en solidaridad con su entorno y con la universidad que le apoya y coadyuva, y es justamente quien da el portento formativo en su carrera. Y por otro lado, el eje del impacto social. Nuestra universidad es una entidad pública, autónoma y republicana que se sostiene con el erario federal y estatal, que nos provee subsidio para poder lograr nuestros propósitos como universidad. El tema de la educación al frente, pero el impacto de la educación en la realidad. Entonces, el compromiso de los universitarios tiene que ver con el segundo eje de la autorrealización, el eje que vincula a la transformación de nuestro entorno, el más próximo, nuestra familia, enseguida la comunidad, Tlaxcala, México y el mundo. Por ello, entonces, la autorrealización tiene estas dos derivaciones, pero también quiero advertir, la autorrealización no sigue la corriente psicologista de otros tiempos en el tema educativo. Nuestra autorrealización deviene del constructo socio-constructivista, socio-construccionista. A veces hasta, como lo dice ahora, los conceptos nos hacen ruido. Nuestro modelo, reitero, no es socio-constructivista, es socio-construccionista. Y parto de la premisa siguiente: la realidad social per se no existe, se construye. Estas son una de las reglas de oro del socio-construccionismo. Repito, socio-construccionismo, y no la vertiente psicologista que a menudo se expresa como sinónimo o se confunde en el mismo error que estaba yo incurriendo en lo que estoy disertando. Socio-construccionista, vertiente filosófico-sociológica que impacta en la percepción que se tiene de los fenómenos reales. Pues la autorrealización es un constructo nuestro, derivable en los propósitos que ya caractericé. Por ello, entonces, me da mucha alegría, verdaderamente, y me siento muy motivado de estar al frente de nuestra universidad con una comunidad académica convencida, talentosa, comprometida con su universidad y con la sociedad tlaxcalteca, y ya lo dije, con el referente nacional y mundial. Y hoy sé que la intensidad con que esta unidad institucional de formación y actualización académica logra construir escenarios como en el que este momento nos encontramos, para que juntos dialoguemos y escuchemos a pedagogos notables, agentes educativos importantes que nos van a ir conformando una percepción más puntual, más precisa de lo que implica la formación universitaria. Por ello también quiero expresar mi reconocimiento a quienes vienen a esta sede a plantear sus argumentos, su reflexión, sus teorías, su enfoque en el tema educativo de la enseñanza superior y del proceso educativo en su conjunto. Y desde luego me anima mucho decirles que todas estas actividades que se emprendan las seguiré estimulando,
apoyando, porque al frente de la universidad, cuyo privilegio me han conferido nuestra comunidad de universitarios, seguiré impulsando el posicionamiento de nuestra alma mater. Quiero también aquí hacer breves comentarios de nuestro modelo educativo. Tiene 3 ejes rectores. El plano valorativo es un modelo educativo que se finca en los valores, pero también en las prescripciones mayormente aceptadas de comportamiento que imperan en cualquier colectividad, focalizando en este caso los imperativos de conducta del pueblo tlaxcalteca, derivables en algún otro contexto social, algunos y variando otros, pero finalmente poner un catálogo de prescripciones que nos sirvan en la transmisión de la educación a los educandos para que ellos se comporten en consonancia. El tema valorativo. Y magnificamos nuestro modelo valorativo porque hoy, ante la circunstancia de pérdida de normas, de una situación de anomia del pueblo de México, algo tenemos que hacer las universidades. Y la Universidad Autónoma de Tlaxcala se ha puesto al frente desde hace varios lustros. Introyectar valores y pautas de comportamiento a los alumnos y alumnas en su trayectoria formativa en nuestra universidad. Recuperar los valores, la libertad, la igualdad, la seguridad, la dignidad humana, su defensa y protección, pero también prescripciones como la confianza, la credibilidad, la intención sana, el respeto. Todo un conjunto de prescripciones que debemos vigorizar para que ojalá, en cuanto haya más universidades y escuelas, haya menor perturbación en la vida colectiva. Porque la educación es el bastión que catapulta en su proceso de crecimiento a las sociedades. Y en eso los universitarios de Tlaxcala nos hemos comprometido. Enseguida, el modelo humanista e integrador. Este humanismo del que hablo incluso es un modelo educativo. No entramos al debate de si es una reconstrucción histórica del humanismo o una reconstrucción ideológica. Nosotros hemos construido el modelo educativo abonando de ambas vertientes nuestro sello propio como modelo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Su carácter integrador frecuentemente se afirma de manera enfática. Hay que integrar teoría y práctica. Y en algunos programas educativos históricamente hay prácticas profesionales. Pero lo nuestro es integración de teoría y praxis. La praxis es un concepto, como la mayoría de los que me escuchan lo percibe, con carga filosófica. Praxis significa transformación, no solo ejercer de manera repetitiva una serie de actividades que en cada una de las carreras de los programas educativos se lleva a cabo, sino mirar el escenario de poner en práctica sabiduría, conocimiento, tecnología y demás como un ente transformador. Por eso sostengo enfáticamente, la universidad sí transforma, nos transforma a nosotros y nosotros transformamos al entorno. De modo entonces que la praxis es algo más importante que una práctica repetitiva de una profesión, etcétera, como tradicionalmente se venía haciendo. Está implícita esa práctica, sin duda lo está, pero con esta visión transformadora. Enseguida hablamos de capacidades. ¿Y qué son las capacidades? Capacidades en el desarrollo humano personal, la realización de uno mismo. Enseguida, capacidades para enfrentar el escenario de la praxis laboral, es decir, estar a tono con el proceso que se requiere para vincular a un individuo en su entorno laboral. Pero no solo eso, también desde la universidad formamos a individuos conscientes de que la búsqueda incesante en las ocupaciones de los profesionistas es lograr bienestar, confort a través de su ciencia. Y esto significa para nosotros el apotegma que nos da vida y nos da existencia. Lograr a través de la cultura procesos de justicia social. Muy frecuentemente la gente se pregunta y afirma, bueno, justicia social, sí, desde la universidad. Efectivamente,
¿Y qué es la justicia social o qué implica la justicia social? Este aforisma del apotegma que nos da rumbo y sentido. Justicia social implica la distribución de derechos y obligaciones en una estructura social, pero mucho ojo, también la distribución de oportunidades en todas las direcciones, oportunidades en el orden económico, social, cultural y político. De modo entonces que nuestro horizonte es amplio y abonamos a nuestro lema, nuestro oficio y talento en ese esfuerzo transformador. Por eso me siento hoy tan animado, convencido de nuestro modelo, que ha sido socializado en diversos foros de la República y hoy estamos siendo invitados en el escenario internacional. Señor secretario, le pido que con gran entusiasmo continuemos esta actividad formativa de actualización, que invitemos a nuestros académicos y académicas que tienen claro el tema educativo de este nivel de conocimientos, de educación superior, y que juntos sigamos construyendo la magnificencia de nuestro modelo educativo desde Tlaxcala para México y el mundo. En este contexto, quiero, si me lo permiten, en este momento proceder al acto inaugural de estos programas de actualización y formación docente. Y para ello, siendo las 11:27 del 1 de agosto del presente año, declaro inaugurada la jornada de formación y profesionalización docente otoño 2025, con la certeza de que será de gran beneficio para la comunidad universitaria, el Estado y el país. Muchas felicidades y deseo mucho éxito. Agradecemos el mensaje y por supuesto la inauguración del señor rector de nuestra universidad, doctor Serafín Ortiz. Y justamente ya inaugurado este acto, invitamos a nuestras autoridades a tomar asiento en su lugar en el público. Vamos a dar inicio con esta conferencia magistral. Y en este momento damos la bienvenida a la doctora Ana Berta Luna Miranda, quien será nuestra conferencista en este día con el tema intitulado Formación Universitaria, Complejidad y Desafíos. La acompaña en la mesa la doctora María Concepción Barrón Tirado, a quien en este momento cedo el uso de la voz. Adelante, por favor, un aplauso para ellas. Muy buenos días, distinguida comunidad académica y autoridades que nos acompañan esta mañana. Es un honor para mí poder presentar en esta ocasión a la distinguida doctora María Concepción Barrón Tirado, de quien leeré una muy breve semblanza, dado la amplitud de su currículum y recorrido que tiene en la docencia, la gestión y la investigación. La doctora Barrón es doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su línea de investigación relativa al currículum, la didáctica, el posgrado, la formación profesional y el mercado de trabajo. En la docencia se desempeña en el ISUE como investigadora titular C, imparte seminarios en el programa de posgrado en Pedagogía de la UNAM, en el Centro de Investigación Educativa de nuestra universidad, la Autónoma de Tlaxcala, y también es colaboradora en la Universidad de Panamá y en la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia.
Dentro de la tutoría ha dirigido un sinnúmero de tesis en el nivel de licenciatura, maestría y doctorado. En su productividad les podría yo mencionar un sinnúmero de artículos en revistas indexadas, más de una veintena de libros, de las cuales ha sido autora, coordinadora y co-coordinadora, destacando miradas docentes, la formación profesional universitaria en México, proyectos y prácticas curriculares, entre muchos otros. También ha escrito y publicado en coautoría con autores nacionales e internacionales, como la doctora Frida Díaz Barriga y el doctor César Coll, en libros como Currículum y calidad de la educación en Iberoamérica, enfoques teóricos, políticas curriculares y procesos de cambio curricular. En la gestión ha ocupado diversos cargos de dirección, ha participado en diversos órganos evaluadores dentro y fuera de la UNAM, en el Sistema Nacional de Investigadores, antes CONACYT, hoy la CECITI, ha colaborado como integrante de comisiones evaluadoras de proyectos académicos en el país y en el extranjero. En las asociaciones ha pertenecido y pertenece a diferentes asociaciones como la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA y la Asociación Francófona de Investigación Científica en Educación, AFIRCE, en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, y en la Red Latinoamericana de Currículums. Ha tenido diversos reconocimientos, de los cuales destaco solamente profesora titular del ISUE, reconocimiento del PRIDE y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Recibió la medalla Sor Juana en el 2010, otorgada por la UNAM, como reconocimiento a su trayectoria académica como mujer universitaria. Pero lo más importante de todo es que es una excelente persona, excelente profesionista, ha sido profesora invitada de nuestra universidad en la Facultad de Ciencias de la Educación desde hace muchos años, en la división del posgrado, y docente del Centro de Investigación Educativa actualmente. Y ahora tenemos el honor de recibirla con mucho agrado en este hermoso recinto universitario para beneficio de toda nuestra comunidad académica. Y nos viene a presentar la conferencia titulada Formación Universitaria, Complejidad y Desafíos. Seguramente nos dejará muchas reflexiones y retos que tenemos que cumplir posteriormente. Sea muy bienvenida, doctora Barrón, como amablemente le decimos, estimada Conchita. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Voy a empezar a comentar algunas cuestiones que me parecen relevantes, pero antes que nada quiero agradecer a la Secretaría Académica la invitación para poder estar el día de hoy con ustedes. Es un gran esfuerzo que se realiza en esta universidad por mantener actualizados a los docentes, por trabajar con toda la comunidad, y entre ellos me incluyo yo. Hemos trabajado formando los cuadros que ahora dirigen algunas áreas, hemos trabajado en la formación de los estudiantes y también nos hemos formado al lado de ellos. Quiero señalar algunos aspectos importantes, ¿sí? Vamos pasando, por favor. Hago una serie de consideraciones en cuanto al modelo educativo de la universidad. Quiero señalar que no voy a trabajar estrictamente el modelo educativo. Ustedes tienen talleres, cursos, seminarios, discusiones. Yo voy a ampliar un poco la mirada en torno a aquello que está presente en esta época y que se puede recuperar, si es factible, si es posible, en el marco del proyecto educativo. ¿Por qué? Porque toda propuesta educativa tiene que estar contextualizada y solamente voy a dar algunos criterios, unos elementos que ustedes podrán situar y contextualizar en el futuro. Entonces, tenemos en la universidad un modelo humanista integrador basado en capacidades. No me voy a detener a definir las capacidades y demás porque ustedes ya lo han trabajado, tienen más de un año en todo ello, pero sí para ir contextualizando. Entonces, lo importante en este modelo es trabajar con las estudiantes y los estudiantes para que obtengan los elementos fundamentales e indispensables para desarrollar un trabajo profesional con profundo sentido social avanzado en su autorrealización.
Esto es algo que está dentro del libro, precisamente, que editaron tanto el señor rector de esta universidad como el doctor Ángel Díaz Barriga. Pasamos, por favor. Entonces, hay dos elementos importantes que ustedes trabajan, que es comprender la praxis profesional como un concepto estructurante del plan de estudios, a partir del cual el trabajo del colectivo docente permitirá abordar el seminario de integración de la praxis profesional. Y también comprender la didáctica como disciplina que permite a las y los docentes y al alumnado analizar la conformación de situaciones reales de aprendizaje. Pasamos, por favor. Entre los elementos sustantivos del modelo educativo tenemos el pensamiento humanista como base de la autorrealización, la praxis profesional, las capacidades desde una perspectiva de bien social, la integración curricular parcial, vertical y horizontal y la incorporación de una perspectiva didáctica. Pasamos, por favor. Estamos ahí. El pensamiento humanista, formación y valores de autorrealización, lo más importante es este compromiso con la autorrealización personal, profesional y social de sus egresados, y todo ello con una función civilizatoria. Pasamos, por favor. Y en este marco que yo voy a empezar a platicarles de lo que estoy percibiendo en este momento, en este contexto, a nivel nacional, regional y mundial, ¿no? Estamos viviendo una época de transición que nos está impactando en nuestra vida cotidiana, que nos está impactando en todos los ámbitos. Entonces, ¿qué señalan diversos autores? Que los procesos de transición nunca son ordenados, no pasamos de una etapa a otra, sino que vivimos un desorden, también vivimos cuestiones impredecibles y que vivimos unas cuestiones que nos sorprenden, es decir, vivimos en incertidumbre, porque aquello que teníamos como certeza han dejado de serlos, en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito académico, en fin, tenemos la manifestación de una multiplicidad de tensiones con direcciones diversas y frecuentemente contradictorias. Algo que yo platicaba en alguna de las otras propuestas, hablábamos de las tensiones que se están viviendo y que vivimos como profesores, sobre todo al modificarse nuestros modelos educativos, tanto a nivel de educación básica como a nivel de educación superior. Pasamos, por favor. El actual periodo de transición lleva a imaginar nuevas formas de organización social que aseguren la sobrevivencia de la humanidad y del planeta. Es algo muy importante, porque este periodo de transición nos hace recordar que que nosotros participamos, que somos parte de este planeta y que la vida la tenemos que cuidar en lo individual, en lo social, pero también cuidar a todos los seres vivos y también cuidar nuestro planeta en general, ¿no? Hay una innovación en los modelos económicos, políticos, sociales, educativos y culturales, basados en un uso crítico del conocimiento y de innovación. Pasamos, por favor. Entonces vivimos la realidad en movimiento. Este es un concepto que me gusta mucho, porque por años se nos explicaba que estaba ahí la realidad y que lo único que teníamos que hacerla era captarla, describirla, organizarla. ¿Y qué se piensa desde una perspectiva de la complejidad? La realidad siempre está en movimiento, siempre hay situaciones que nos llevan a pensar y a repensar y que no es posible tener una fotografía tal cual de ella, sino que debemos de comprenderla y que lo que nosotros podamos hacer de un recorte que hagamos de la realidad, hay que historizarlo, porque hablamos del momento histórico que nosotros hacemos, en el que nosotros hacemos el recorte y que podemos realmente avanzar. Pasamos, por favor. Estamos en este momento de transición. El mundo atraviesa por una transformación histórica. Requiere otras coordenadas políticas y temporales para su comprensión. Y nosotros lo vivimos cotidianamente, es decir, desde las noticias que escuchamos todos los días, qué está pasando
con Trump, con todas son sus declaraciones, que si vamos a estar a favor o en contra de los aranceles, cómo nos afecta, cómo todas las migraciones, cómo los cambios a nivel de las universidades, cómo, por ejemplo, esta mañana yo no podía llegar porque hay paro, porque hay manifestación en la Caseta México-Puebla. Entonces, todo eso son imprevistos, pero ¿de qué están hablando? De una efervescencia social. Y lo pongo como ejemplo porque es algo que es más, más reciente. Pero todos estamos viviendo una serie de contradicciones, estamos viviendo una serie de tensiones y que todo ello nos lleva a repensar la realidad desde otra perspectiva. Pero en todo ello quiero señalar algo que aprendí de Freire desde sus conferencias, porque me tocó estar con Freire en sus conferencias todavía, ¿no? Entonces pasamos, por favor, cuando habla de la esperanza, ¿no?, que hablaba de una posición ontológica indispensable para todos los docentes. Todos los docentes nos tenemos que manejar con la esperanza de construir un mundo mejor, condiciones mejores, pero para toda la sociedad, para nuestros estudiantes, que repercutan en la vida cotidiana de toda la población, con una capacidad de vivir en el presente, de asumir la memoria, las tradiciones y de todo aquello que nos hacen sentir parte de una comunidad. Nos construimos en comunidad, construimos en la comunidad y para la comunidad, ¿sí? También es importante pensar que podemos transformar la realidad, ¿sí?, y que tenemos que buscar condiciones más justas, equitativas, que se ha vuelto un eslogan, pero que lo vivimos cotidianamente. Cómo pasar y rebasar el discurso que aparece en todos los lugares a una práctica con actitudes distintas, con acciones distintas. Pasamos, por favor. Entonces, cuando pensamos en la desesperanza, ¿sí?, ello nos invita a pensar que la realidad es así y así se debe de quedar. Y eso nos lleva ¿a qué? A un conformismo. Ya está dado, ya está construido, ya hicieron los programas, ya hicieron todo. Hay una invitación a participar en la creación, en la cocreación, pero también en la creación y cocreación de un pensamiento distinto que tenemos que construir como docentes, que tiene que surgir de necesidades propias, de aquello que nos mueve para seguir avanzando en la vida. Pasamos, por favor. ¿Sí? Y hablamos de la complejidad. Pasamos, por favor. Hablamos de la complejidad desde la óptica, ¿sí?, desde una óptica de la especialización. Algo que ha venido a limitar nuestras visiones ha sido esta visión dicotómica que tenemos de la realidad, una visión parcializada, ¿no? Una visión en donde el conocimiento se representa como por cajones. Y esto lo hemos vivido. No en balde nuestros planes de estudio se crearon bajo lo disciplinario. No es que estemos en contra de ello. Lo que quiero decir que la realidad actual demanda otras formas de concebir la organización curricular. Una organización ya no dividida por disciplinas, sino que haya un diálogo entre las disciplinas, que no se piense solamente que los ingenieros no tienen por qué saber de lo social, o que los que estudiamos pedagogía no tenemos que saber de estadística o de matemáticas, ¿sí? Y así, o de arte, ¿sí? El arte ha sido la bandera de vanguardia para todos los cambios en todas las sociedades. Las revoluciones aparecen a través del arte, de la música, de la pintura, de las protestas, pero también las revoluciones educativas, de los textos, en fin, de las películas de ciencia ficción. Aquello que pensábamos que era ciencia ficción en la década de los 80, que incorporaba la inteligencia artificial, ahora lo vemos cotidianamente, y quienes no queremos estar a la vanguardia, ¿no? Pero tampoco se trata de entrar por entrar a todos, sino de cómo podemos articular, de poder tener esta capacidad. Pero esta capacidad se tiene que construir, y la tenemos que construir en grupo, en equipo, ¿sí? Entonces,
tenemos que hacer un análisis de la realidad desde una mirada plural, bajo distintos ángulos y con un alto grado de conciencia y sensibilidad de la comprensión de los fenómenos sociales que empíricamente se presentan complejos e irreductibles, y que nosotros solo hacemos un corte y que lo queremos a veces bajo una visión dicotómica, meterlo en metodologías y en encuadres que han sido rebasados por la misma realidad. ¿Sí? Pasamos, por favor. La complejidad en la actualidad, desde la teoría de ella, busca dar razón del universo como un todo, más allá de la simple suma de las partes. Y esto nos decían siempre, el todo es más que la suma de las partes. ¿Y qué significa esto, no? No significa desechar, sino recuperar esta experiencia. Nos hemos formado en ella. ¿Cómo podemos utilizarlo a nuestro favor? Porque nos hemos vuelto especialistas en hacer análisis, pero ahora, ¿cómo ampliar esta mirada? ¿Desde dónde, no? Este esfuerzo por descubrir el orden en un cosmos caótico, en lo que se conoce como la nueva ciencia de la complejidad o del caos. Pasamos, por favor. La complejidad surge de la necesidad de formar ciudadanos con conciencia de su condición humana. Esto parece un eslogan, pero no. Nos reconocemos como seres humanos, con las capacidades, con las potencialidades, ¿sí? Y con la posibilidad de convivir con los otros y para los otros, ¿sí? De la pertinencia al conocimiento para enfrentar la incertidumbre de la vida. ¿Sí? ¿Cuántas veces los estudiantes y nosotros mismos decíamos, ya voy a terminar la carrera, pero ¿y ahora cómo lo aplico? Nunca aprendí a aplicarlo. O los alumnos de primaria, esto ha sido rebasado, hay grandes avances, lo tenemos que reconocer, pero se hace énfasis en ello, dado la situación que estamos viviendo, ¿no? Requerimos tomar conciencia, por favor. La toma de conciencia de una realidad compleja contempla la libertad y el conocimiento previo del aprendiz. Pasamos, por favor. ¿Sí? Surge que la libertad y el conocimiento, ¿sí? Para considerar que los seres humanos aprenden, desaprenden y reaprenden en cualquier tiempo y espacio. Y esta es una de las preguntas que yo me atrevería a hacerle y hacernos a todos. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos desaprendido? ¿Y qué hemos realmente reaprendido? Este es el gran reto, pero tratarlo como un continuum. No se trata de ya voy a desaprender y voy a desechar lo que aprendí. De esto que aprendí, ¿qué me sirve para continuar? Pero que tengo que dejar de lado para seguir avanzando. A veces cuando uno hace investigación, ¿sí? Y entonces yo lo vivo cotidianamente, queremos hacer un análisis sobre la formación de los estudiantes en una maestría, ¿no? Y entonces queremos encajonarlo con nuestra visión del mundo y nos damos cuenta que la formación que tenemos la tenemos que ampliar un poco, porque con los parámetros que lo estamos haciendo no podemos ni hacer cruces de datos, no podemos generar nuevos conocimientos. ¿Por qué? Porque los datos nos están, como una herramienta empírica, nos están reclamando mirarlos desde otra perspectiva. ¿Sí? Entonces, pasamos, por favor. Los desafíos que tenemos en general, ¿sí? En primer lugar, desde la complejidad, es sustituir lo que es estar bien por un buen vivir. Se dice fácil, pero un buen vivir en comunidad, no solamente estar bien yo, no solamente alcanzar los títulos, que es un gran logro, quiero reconocerlo. Es un gran logro formarnos, asistir, participar. Pero ¿cómo compartimos con los compañeros? Es algo que se privilegió y se privilegia en todos los espacios académicos. ¿Cómo romper con estas visiones en donde si yo sé algo te lo puedo compartir? No es que me vais a quitar el SNI, ni me vais a quitar los premios, ni me vais a quitar. No. Cada uno construye y reconstruye en función de su comunidad, de su espacio. Entonces, todo ello engloba el carácter del humano
y no del convencionalismo simplificador de la vida práctica que se torna en superficialidad. Reconstruir los ideales de la transmisión del conocimiento desde el ser humano y para el ser humano en un universo de incertidumbres y reinventar la educación para que sea el dispositivo que permita adoptar un acto consciente de la realidad compleja que vivimos y el futuro que se anhela en ese buen vivir. Y empezamos a hablar de la complejidad y formación. Aquí no me voy a meter a todas las teorías de la formación, pasamos por favor, simplemente voy a señalar algo muy importante. Nosotros nos formamos eligiendo aquello que queremos incorporar a nuestros esquemas, a nuestros procesos de formación. Si bien es un proceso personal, es una construcción personal, no nos formamos solos, nos formamos en comunidad, nos formamos en el diálogo, nos formamos en el reconocimiento del otro y a través del reconocimiento del otro nos reconocemos nosotros mismos. Pasamos, por favor. Entonces, estos procesos de formación, ¿sí?, tienen que hablar también de esta transformación que comporta y que solo pueden ser entendidos desde la idea de alteración. Aquí tomo a uno de los autores con el que me formé en la licenciatura, que es Arduino, y que tuvimos la posibilidad de trabajar y de discutir. Y él siempre nos insistía, ¿no? El proceso de formación es un proceso a partir del cual el sujeto cambia, se convierte en otro, sin perder por ello su identidad en función de influencias que pueden, claro, percibirse a su vez como positivas y negativas, ejercidas por otro u otros. Entonces, pasamos por favor y hablamos de la alteración. La alteración nos afecta, nos toca, provocando desgarramientos y juegos de angustias y resistencias. ¿Qué es lo que sucede? No sé cómo resolver este problema, no sé por dónde, no sé cómo resolver esta situación. Cada vez más tenemos una serie de situaciones en el aula que no sé por dónde resolverla. Ahora bien, eso me lleva a repensar y a replantearme cómo trabajar de otra perspectiva, pero también implica un trabajo y una aceptación de lo incierto. Se acabaron las certezas y partir de esta falta de certidumbre nos da mayor claridad de hacia dónde, ¿no? Es decir, sé que no puedo resolverlo ahora, pero voy a pensar, voy a buscar la mejor manera. Y como docentes lo hemos logrado. Yo creo que esto no se nos ha enseñado en las aulas ni en las discusiones. Los docentes somos los profesionales que tomamos, junto con los médicos, el mayor número de decisiones en el aula, ¿sí? Siempre estamos en constante tensión y en constante toma de decisiones. Implica una actitud de apertura hacia lo nuevo y al mismo tiempo hacia lo desconocido. La formación entendida como desarrollo personal trabaja en esta dimensión, acompañando tales procesos de alteración. Entonces, pasamos por favor. Las características comunes ante el hecho de la complejidad. Ya me pareció importante recuperar estas propuestas, ¿no? Una, el cuestionamiento con el ideal cartesiano de separación absoluta entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Este ideal, no porque no haya un sujeto y un objeto de conocimiento, sino pareciera que el objeto está allá independientemente del sujeto y que el sujeto tiene que ir a descubrirlo y porque está dado y nada más hay que escudriñar qué pasa. Es un proceso de construcción. Y es un proceso de construcción intelectual. También este ideal cartesiano de que por acá está mi mente y por acá está mi cuerpo. Este ideal también desde el giro afectivo se rompe. Somos una unidad. Vivo de emociones y de pensamientos. Y aquello que yo construyo desde lo cognitivo también tiene un gran matiz afectivo. No es una adición, es una unidad. Una nueva noción de realidad, la cual comienza a ser concebida como un proceso, más que una entidad final, hecha y acabada.
¿Sí? Es lo que digo. Es un proceso, la realidad cambia y de pronto nosotros queremos seguirlo viendo como se nos dijo que así debe de ser y que todos los cánones establecidos en la educación nos dicen que así debe de pensarse. Después, la reconsideración del determinismo, la causalidad, la predicción y el cambio en la forma y el ideal de que estas nociones presuponen. ¿Sí? Siempre estamos buscando ese ideal que se nos dijo, pero tenemos que constatar con la realidad si realmente todo esto que se nos presenta como ideal responde a nuestro contexto. El reconocimiento de los valores como integrantes de la cognición humana con la intención de superar los absolutos entre el conocimiento y los valores. Y la demanda de responsabilidad como elemento constitutivo de la producción de los conocimientos científicos. O sea, valores y responsabilidad van de la mano. Nos responsabilizamos de lo que hacemos, de nuestras acciones, pero las acciones en comunidad, dentro de la comunidad y para la comunidad. Finalmente, ¿qué es el pensamiento complejo? Hay muchas definiciones, muchas perspectivas. Aquí yo comparto desde la perspectiva desde la cual estoy trabajando. Pasamos, por favor. Es un enfoque que reconoce la diversidad, la incertidumbre y la interconexión de los saberes. No solamente los saberes entre las ciencias, sino también los saberes ancestrales, los saberes de las lenguas, de las diferentes, ya no podemos decir lenguas, diferentes idiomas. Los indígenas manejan otros idiomas, ¿sí? Nosotros manejamos un idioma. Ahora, el lenguaje también de los jóvenes, los emojis, ¿no? A mí me impactó, no sé si alguien vio la serie de adolescencia. No logro ver porque me da la luz enfrente, pero bueno, si lograban ver la serie de adolescencia. Y hay una serie de emojis que están ahí presentes, que yo sí me puse a buscar qué significaban esos emojis, por qué esa agresión. Digo, es una exageración, pero son los nuevos lenguajes que se generan a partir del uso de tecnologías que no las podemos dejar de lado como herramientas. Es una realidad que tenemos que también hacer una lectura de ella. Entonces, ¿sí? Y propone también superar visiones fragmentadas de ella, articulando distintas dimensiones del conocimiento. Pasamos, por favor. Componentes clave del pensamiento complejo. Quiero decirles que para hacer esta presentación, que me voy a inteligencia artificial, que estoy aprendiendo y que le digo, hazme una tabla sin tantas palabras, y les di todas las indicaciones y me hizo esta tablita que se las quiero compartir. ¿Sí? Lo tenía yo por escrito y me presenta esta tabla. El componente, integración de saberes, creatividad, flexibilidad y comprensión. Y es lo que estamos nosotros comentando. Integración de saberes. Articula conocimientos de distintas disciplinas para abordar problemas multifacéticos. Creatividad. Promueve soluciones innovadoras al fomentar nuevas formas de pensar. Flexibilidad. Adapta el pensamiento frente a contextos cambiantes y realidades diversas. Y la comprensión. Profundiza en la interpretación del mundo más allá de los datos y los hechos. Quiero señalar que yo le di el texto y le pedí que me lo hiciera en esta tablita, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es la tendencia en torno a estas claves del pensamiento complejo? Pasamos, por favor. Y aquí tengo otra tabla que me generó a partir de la información que yo le proporcioné. ¿Sí? La primera, la tendencia es que el profesional tenga el know-how, que significa que sea capaz de explicarse cómo ocurren las cosas. El know-what, que conozca qué ocurre en su dimensión más descriptiva. El know-how, que es la competencia asociada a las prácticas, y el know-who, el conocimiento, está en redes, y la importancia para el profesional en saber quién es, quién lo tiene y dónde está. Esto nos habla de las redes. Y esto va a ser muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo ello implica cómo incorporar todas estas preguntas, ¿sí?
qué, cómo, por qué, dónde, a través de qué, cómo vamos a trabajar, ¿sí? Para generar otro tipo de pensamiento, ¿sí? Y a mí me ha gustado mucho también pensar en propuestas disruptivas y también desde una didáctica indisciplinada. Y esto lo tomo de algunas autoras argentinas que dice que la didáctica indisciplinada va más allá de la disciplina. Y lo digo en el doble sentido, ¿no? O sea, indisciplinada porque la didáctica se construye recuperando propuestas de la pedagogía, de la didáctica, de la tradición filosófica y de un pensamiento de la complejidad, ¿sí? Y por otro lado, también indisciplinada porque la construimos cada uno de nosotros en función de las exigencias y demandas de nuestro contexto, de la disciplina y de nuestras propias herramientas, ¿sí? Entonces, pasamos, por favor. ¿Por qué es relevante en educación? Porque permite formar profesionales capaces de abordar la complejidad social y científica. Desarrolla la capacidad de análisis crítico y la toma de decisiones éticas. Fomenta la construcción de conocimiento colectivo y transdisciplinario. Esto ya lo han trabajado ustedes. Y la aplicación en la práctica docente. El diseñar experiencias de aprendizaje integradoras. Pasamos, por favor, ¿sí? Valorar diferentes formas de saber, científico, experiencial, cultural, ancestral y todos aquellos saberes que no están aquí presentes, pero que los tendríamos que integrar dependiendo de la zona de la región en la cual nosotros estamos. Fomentar el diálogo, la reflexión y la cocreación en el aula, ¿sí? Pasamos, por favor. La complejidad en el campo del aprendizaje. Y aquí solamente voy a señalar el método de casos. Hay muchos, nosotros podemos buscar, ¿no? El aprendizaje basado en problemas, podemos buscar desde el aula invertida, podemos estudiar, o sea, hay muchas otras formas. Pero tomé el método de casos porque es el que tenemos o el que recurrimos con frecuencia los profesores de las distintas carreras, profesiones, disciplinas, ¿no? El método de casos permite a los estudiantes situarse en un plano de la realidad de forma sistemática e interdisciplinaria. Experimentar varios métodos y prácticas sociales en las cuales el conocimiento, las preguntas, las soluciones, el aprendizaje se hagan en forma dinámica e interactiva. Aprender a aprender de forma grupal. Y esto que incluimos distintas formas de acercarnos a la realidad y podemos incluir distintas perspectivas metodológicas, distintas herramientas. No hay una sola para explicar esta realidad. Entonces, pasamos, por favor. Voy a señalar algunos aspectos que seguro ya los conocen, pero que ahora es importante en el marco de esta plática, ¿no? El método de casos implica dar relevancia a los datos que se tienen, ya que a veces no se sabe qué hacer con ellos. De pronto, cuando hace una investigación, ya corrí todos mis datos, bueno, que aquí tenemos una súper especialista en el manejo de los datos, pero quienes no lo somos tenemos que aprender y a recurrir a los especialistas a que nos digan, yo quiero saber esto, ¿cómo le hago? ¿De qué manera? Pero entonces aquí hay una interacción con otra disciplina, con otra formación y de manera grupal. Luego tenemos, en las intervenciones educativas se deben privilegiar los caracteres dialógicos e interactivos de la educación. Siempre debe de haber un diálogo. Para estudiar lo complejo es necesario trabajar con fuentes distintas y de distinto enfoque epistemológico. Cuando se nos hablaba de la coherencia epistemológica, que debe de existir una investigación, debe de existir, pero hay que incorporar y fundamentar. ¿Por qué hacemos, por ejemplo, la triangulación de datos? ¿Por qué recurrimos a una perspectiva sociológica, a una perspectiva constructivista o una perspectiva filosófica? Hay que fundamentar, y aquí está el sentido de la articulación de estas perspectivas. Cuanto más se sepa de campos distintos, mejor se comprenderá y se podrán hacer previsiones y, por tanto, comportarse en consecuencia.
Pasamos, por favor. El método de casos. No separar el conocimiento sobre algo o alguien de los contextos y de interacciones de los que han afectado. El estudio de un caso en profundidad ayuda a conocer mejor otros casos, porque aunque sean distintos, ¿no? Cuando se estudia un caso en profundidad, el conocimiento que se obtiene de él nos afecta también a nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros investigamos, cuando nosotros obtenemos información, cuando nos estamos nosotros trabajando en el aula, también nos estamos afectando, pero afectando en el sentido de que hay una interacción, hay un diálogo, y esto hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, pasamos, por favor. Las estrategias didácticas, ¿sí? En este caso, el estudio de casos permite a los estudiantes enfrentar situaciones similares a las que pueden encontrar en la vida profesional. Por ejemplo, se pide a un profesor, y ustedes dirán cada uno en su disciplina, ¿qué harían? Presentar un caso que enfrentó el mismo profesor en un problema complejo y pedir a los estudiantes que propongan soluciones. Y hay veces que tenemos problemas en el aula que le pedimos a los estudiantes, a ver, ¿por qué no ponen atención? ¿Por qué no les interesa? Cada vez más los profesores se quejan o nos quejamos de que los estudiantes se aburren en las clases, de que quieren algo rápido, algo fluido, algo que tenga respuesta, que quieren dibujos, que quieren incorporar tecnologías. Y entonces, ¿cómo buscar soluciones conjuntamente? ¿Sí? ¿Cómo buscar otras alternativas, ¿no? Entonces, pasamos por favor, una pedagogía desde la complejidad llevaría a romper con las lógicas disciplinarias universitarias y a un nuevo conjunto de aportes heterogéneos para abordar el trabajo cotidiano en el aula, con la comunidad, en los intersticios de la vida misma, para recrear y proponer nuevas claves de interpretación del hecho educativo. Y lo hablo pausadamente porque ¿qué nos implica? Pues reconstruirnos, nuestras instituciones se están reconstruyendo, están buscando alternativas y todo ello como alternativa, como una propuesta que está sujeta a modificaciones, que hay que crearla, recrearla, ¿sí? Y donde tenemos una gran participación. Y ya por último voy a hablar de un gran desafío que pasamos por favor, que lo voy a señalar desde la filosofía, leyendo a uno de los filósofos mexicanos, que es el doctor Ambrosio Velasco, con quien tuve el gusto de compartir en otros espacios académicos, de gestión y demás, y que es especialista en el humanismo y que nosotros podemos buscar artículos y que viene a complementar lo que ya se ha dicho en esta universidad. Entonces, ¿qué es lo que plantea el doctor Velasco? El gran desafío es redefinir el futuro de las humanidades y de las ciencias para que efectivamente puedan contribuir al fortalecimiento del humanismo social y culturalmente relevante. No podemos quedarnos con el humanismo del siglo XVII, XVIII, XIX, tenemos que pensar en el humanismo del siglo XXI, que se está recuperando y que tenemos propuestas, pero hacer conciencia de ello no es fácil porque estamos a veces alejados a muchas de estas perspectivas por nuestra formación. Este nuevo humanismo tendrá que ser interdisciplinario e intercultural. La nueva escuela mexicana, las propuestas en las distintas universidades tienden a ello, donde puedan concurrir muy diferentes públicos, diferentes lenguajes, diferentes saberes. Y cuando se habla de públicos, no solamente hablamos de públicos universitarios, hablamos de todo el público en general, de la comunidad en general, de los diferentes grupos sociales. Y la pregunta que aquí surge es, si las universidades constituyen hoy en día un espacio adecuado para ese diálogo intercultural de amplio aliento. Es un cuestionamiento a nuestras universidades. El papel de nuestra universidad se ha ampliado,
se ha estado transformando, ha buscado otros espacios para poder dialogar con la comunidad, en la comunidad, desde otros saberes, desde otras visiones. ¿Sí? Pasamos, están las referencias, pasamos por favor, las siguientes referencias, y aquí las tienen. Y yo digo que todas las presentaciones, todas las imágenes son tomadas de Google, por favor, porque ahora como estamos en la época del no plagio, digo de dónde las tomo, ¿no? ¿Sí? Y esto es lo más importante. ¿Cómo cierro? ¿Sí? Gracias. El pensamiento complejo no busca simplificar lo complejo, sino comprender su riqueza. Esa es la gran tarea para mí, ¿eh? Yo soy pedagoga con una visión también desde la pedagogía, quiero ampliar mis márgenes, pero me enfrento a muchos retos y me implica seguirme formando, seguir estableciendo diálogo con ustedes y con toda la comunidad. Y por último, por favor, pasamos. ¿Sí? Este Pegaso, quiero decirles que tiene un gran sentido para mí. Implica la búsqueda de la creatividad en todos nosotros como seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Conchita. Seguramente habrá muchas preguntas y cuestionamientos. La disertación de la doctora nos deja un léxico muy reflexivo para transformar estas perspectivas curriculares y sobre todo el trabajo en el aula. La visión que nos plantea la doctora Barrón, muy contextualizada al entorno, a la época y a las innovaciones tecnológicas con las que nos está tocando trabajar, a las necesidades sociales ante cuestiones siempre impredecibles. Ante este periodo de transición juega un papel muy importante y ante la complejidad a la que nos induce el momento histórico. Nos menciona también las grandes tensiones y paradojas que tenemos que atender, los principios y las axiomas postulados que con palabras de Freire nos dice tenemos que atender y recurrir a la esperanza en nuestras comunidades para actuar y transformar la realidad ante condiciones siempre justas, plasmadas en los planos de estudio para la educación superior. Analizar la realidad de los fenómenos sociales con conciencia de lo aprendido, de lo desaprendido y de lo reaprendido. Y tener como reto dar continuidad a la misión universitaria. En esta época tecnológica nos queda un reto muy grande desde su propuesta, para institución, para las academias y para los docentes. Trabajar ante la alteración con procesos de construcción intelectual a través del enfoque del pensamiento complejo, que ante demandas progresivas nos menciona como propuesta la didáctica indisciplinada. El desafío, la redefinición de las humanidades y las ciencias para este siglo desde nuestra formación y desempeño universitario en el aula para servicio social y de la comunidad. Pues esperamos sus preguntas. Muchas gracias, Conchita. ¿Sí? A ver, vamos a ver si ya llegaron. Bueno, parece que no, todavía no nos llegan las preguntas. No sé si parece que les pasaron unas tarjetitas. No, es que me iban a decir si había tiempo. ¿Sí hay tiempo? ¿O ya no hay tiempo? Bueno, quiero decirles. Bueno, mi pregunta, perdón. ¿Hacia dónde va? Estamos en el reconocimiento de establecer diálogo entre saberes, diálogo entre las disciplinas, diálogo con los saberes ancestrales, pero también reconocernos como parte de un planeta que se está viendo afectado por la misma dinámica
geológica, biológica y demás, pero también por nosotros mismos. Reconocernos como parte de este planeta y cuidarnos. ¿Sí? Digamos que en términos generales es mucho más amplio. A lo mejor tendríamos que entrar en discusiones más concretas, pero es el reconocimiento de visiones más amplias y no parcializadas. Y como hemos tenido hasta ahora, la educación así se genera, así se generan nuestros planes de estudio desde el siglo XVII, ¿sí? Esto no es de alguien que lo diseñó, no. Las necesidades, la cultura, todo esto llegaba. Pero ahora, desde otras perspectivas, se está buscando una mayor integración. Pero no integración como voy a pegar, ahora sí, voy a meter una asignatura de historia, pero ahora de una ecología, como nos sucedió, ¿no? En la década de los 90, que nos decían, hay que integrar la materia de ecología. Sí, en el plan de estudios de pedagogía de la licenciatura en la UNAM, ¿no? Y era la materia, en el octavo semestre, era una materia optativa donde solamente participaban 8 alumnos. ¿Dónde está la formación? ¿No? ¿Cómo íbamos a hacer conciencia del medio ambiente, de la educación, si es una materia optativa en el último semestre, pues solamente para cubrir el requisito que dice la UNESCO, ¿no? Tenemos que construir también estas formas de diálogo. Es lo que yo veo hasta ahora, ¿eh? Además de las muchas felicitaciones que han llegado, de lo motivante que ha sido para fortalecer la vocación docente en la educación superior, ya están llegando algunas preguntas. Entonces, a ver, la primera dice: quiero preguntar sobre el impacto negativo de la tecnología en el proceso de desaprender. ¿Quieres que lea todas? ¿O vas una por una? Ajá. ¿Cómo podemos transformar las situaciones de indisciplina en oportunidades para el aprendizaje activo y significativo, fomentando la autonomía y la responsabilidad en los estudiantes? Otra pregunta dice: uno de los fenómenos sociales que es parte de la complejidad es la inteligencia artificial. ¿Cómo manejarla en la enseñanza si se trata de un fenómeno nuevo, sin antecedentes y sin ninguna referencia de sus alcances? ¿Cuál sería el principal obstáculo para romper viejas creencias, desaprender y resignificar el objetivo de las prácticas educativas? Y si quieres, después damos oportunidad a las otras. A ver. Voy a contestar de manera global, no tengo todas las respuestas, yo también estoy en la búsqueda, pero quiero señalar algo. Voy a irme por las tecnologías en general y ahora por la inteligencia artificial. Las tecnologías son un recurso, quiero señalarlo. No sustituye nuestra formación, es un recurso didáctico. Así lo veo, así lo hemos trabajado. En mi grupo con Frida Díaz Barriga lo hemos trabajado ampliamente, ¿sí? Cómo la tecnología nos ayuda para trabajar en el aula. Nunca va a sustituir a un profesor. ¿Por qué? Y esto va de la mano. En primer lugar, porque se necesita la visión de la disciplina, la visión de el vínculo docente-alumno, porque se necesita el contexto, el plan de estudios, el programa, se necesita más allá que el uso de la tecnología en sí misma. Entonces, como recurso lo podemos utilizar. Hemos visto posturas que le llaman tecnofílicas y también las que no lo quieren a la tecnología y que la tecnología va a acabar con nosotros y todo. Hasta ahorita no ha pasado, eso no ha acabado con nosotros, ni pienso que pueda acabar. Pero lo que sí quiero decir es que la inteligencia artificial tiene un lado muy positivo y un lado que, como ustedes saben, hay cuestiones éticas. Y me voy por el lado positivo. La inteligencia artificial es un manejo de algoritmos, es creada por el hombre,
Y a la inteligencia artificial se le nutre con algoritmos. Quienes han sido los mejores programadores de inteligencia artificial han sido los filólogos, los que manejan el lenguaje. Son los que incluyen a la inteligencia artificial, el lenguaje, lo nutren, y son las distintos académicos y gente que va creando. ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? Pues se liga, sabemos, a partir de una programación tecnológica, se liga y da respuesta, pero es programada por el hombre. ¿Por qué no puede sustituirnos como docentes hasta ahorita? Y digo hasta ahorita. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ni es inteligente, ni piensa, ni tiene emociones. ¿Sí? No tiene emociones y se le denomina inteligencia artificial porque se piensa que va buscando la información, va incorporando la información y de todo lo que se le ha nutrido, lo busca en todas las bases de datos y lo incorpora. Pero esto ha sido incluido por el hombre. Y algo que a mí me impactó en las últimas conferencias que he escuchado y que también en los cursos que yo también me metí, porque dije, ¿qué es esto? ¿Por qué me hablan los alumnos y yo no sé ni de qué me hablan? Y que si utilizas el ChatGPT y que si usas Gemini, y yo decía, ¿de qué me hablan? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Algo que me impactó mucho fue que no tiene emociones. Y hay compañeros que le han preguntado, ¿por qué tú no sientes? Y te contesta, porque no estoy programada. Yo no sé si se deben a programar las emociones, pero hasta ahorita no se ha logrado, por fortuna. Ahora, habilidades docentes, y por aquí abajo hay una que dice para un maestro Nobel. Son muchas preguntas, pero ahorita rápido. Capacidades docentes para entrar a este pensamiento complejo. Ajá. Y si son maestros Nobel. Sí, las capacidades de los docentes, a ver, nuestras capacidades las hemos desarrollado desde estudiantes, ¿sí? Las desarrollamos desde estudiantes. ¿Hacia dónde las hemos orientado? Y quiero decirles que desde una perspectiva específica, una capacidad se desarrolla a partir de contenidos. Y yo me voy a los clásicos, ni siquiera me voy al constructivismo. Cuando yo trabajo en el ámbito curricular, Ataba, cuando habla de experiencias de aprendizaje, siempre lo liga al desarrollo del contenido. ¿Sí? Entonces nosotros a través del contenido desarrollamos capacidades, desarrollamos valores. ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo hacemos que el alumno participe? Y los profesores noveles, pues hay distintas formas de trabajar. Se ha hecho los cursos en cascada, se ha formado el profesor a partir de la experiencia directa con los profesores. Nuestros ejemplos han sido nuestros profesores, pero en fin, el grupo, los profesores con más experiencia, nos encargamos de formar a los nuevos profesores. Esto pasa en las normales, esto está pasando en distintos espacios, pero se trata de formarlos para que reflexionen sobre su práctica. Y algo que yo leía que me impactó también es, todos hablamos de todas las innovaciones que hay en el mundo, ¿y por qué no le preguntamos a los docentes, ¿y cuáles han sido sus innovaciones? Preguntémonos a nosotros mismos, ¿cuáles han sido nuestras innovaciones que aportamos, pero que no reportamos en ningún paper, en ningún artículo, en ningún capítulo, en ningún espacio? Lo guardamos para nosotros y se queda ahí guardadito. Lo que tenemos que hacer es socializar todas estas perspectivas. ¿Cómo podemos establecer las mesas de diálogo entre las diferentes disciplinas cuando no todos los individuos tienen la misma visión en común? ¿Sí? Por eso hablaba de un método de casos. Ante una situación, ¿cómo lo podemos resolver? Tú, químico, ¿cómo lo resuelves? Tu ingeniero, ¿cómo lo resuelves? Tu matemático, tu psicólogo, o sea, tenemos un caso específico. ¿Cómo lo podemos resolver?
Y el diálogo es recuperar estas perspectivas y crear la perspectiva con la cual vamos a abordar el caso. No se trata de convencer al otro de que así debe pensar, no, entonces caeríamos en lo mismo, sino que tenemos un problema y dialogar. Y algo que se ha dicho desde toda la vida, que tenemos que dialogar y escuchar al otro, no sé por qué en nuestros espacios se ha perdido. No dialogamos, no comunicamos, no planteamos. Tenemos que dialogar, tenemos que decir, perder miedo a decir, oye, no entiendo. Y a veces conmigo se desesperan, Digo, es que no entendí. ¿Por qué no entendiste? Sobre todo en inteligencia artificial. Si es tan fácil, mira, nomás así. Pues ese nomás teclear, no sé cómo, no entiendo la lógica. ¿Sí? ¿Cómo me lo explican? Entonces busco a alguien que tenga más paciencia, que me pueda apoyar y que me pueda ayudar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Tener paciencia, el reconocimiento del otro, el respeto por el otro y por los saberes. Digo, no se trata de venir a profesar así aquí el bien común, ni mucho menos, pero a ver, como docentes nos enfrentamos a situaciones tan diversas, tan difíciles, que a veces necesitamos solo que nos escuche el otro compañero para escucharnos a nosotros mismos. Bueno, hay muchas más, pero creo que hasta aquí porque el tiempo se agota, pero muchísimas gracias a todos y a todas. Formación universitaria, complejidad y desafíos, de lo que nos ha hablado hoy la doctora Conchita Barrón Tirado y la ha acompañado como moderadora la doctora Ana Berta Luna Miranda. Nuevamente un fuerte aplauso para ellas, por favor. Y ahora invitamos a nuestras autoridades universitarias para hacer entrega de los respectivos reconocimientos. Gracias. No, bien, sí, bien. Pues muchísimas gracias a todas y todos por su asistencia, por su participación, y de manera muy especial yo quiero entregarle, a nombre de la comunidad docente, a nombre de mis compañeros coordinadores de división y a nombre del señor rector, una constancia por su extraordinaria participación, mi querida doctora. Esa constancia dice lo siguiente: Universidad Autónoma de Tlaxcala, Secretaría Académica, Unidad Institucional de Profesionalización Docente, otorgan la presente constancia a la doctora Ana Berta Luna Miranda, en primer lugar, por su destacada participación en la conducción de esta conferencia. Muchas felicidades. Y a nuestra querida compañera, la doctora María Concepción Barrón Tirado, por su destacada participación como ponente en la conferencia Formación Universitaria, Complejidad y Desafíos en el marco de la Jornada de Formación y Profesionalización Docente Otoño 2025, realizada en el Centro Cultural Universitario. Por la Cultura de la Justicia Social, Tlaxcala de Xicoténcatl, 1 de agosto de 2025. Firma un servidor. Querida doctora. Y a la vez le hago entrega de un obsequio al señor rector. Muchísimas gracias. Sí. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Pedirle a nuestras autoridades puedan posar para la fotografía oficial.